Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión lo que les voy a enseñar es un tutorial que ya había subido a mi canal hace mucho tiempo, cuando apenas estaba empezando. Y era un tutorial de cómo dibujar un árbol, en donde yo les explicaba cómo yo creía que era la manera correcta de hacer árboles. Y a lo largo del tiempo me he ido adaptando a nuevas formas y las he ido combinando para que puedan ustedes aprender un poco más de esto del dibujo de árboles, que la verdad es algo fascinante, a mí me gusta demasiado. Y volví a hacer el tutorial, ya que ese es nuestro video más visto en el canal, ha llegado a 15,000 visitas, así que para mí es bastante, por lo que hice una encuesta en YouTube en donde les preguntaba si querían que volviera a hacer el video con mejor iluminación, mejor material y mejor calidad de audio, para que ustedes pudieran aprender ese video y todos estuviéramos felices. Así que este es el video en donde les voy a enseñar paso a paso cómo dibujar un árbol, desde los conceptos básicos hasta cómo dibujar todos los detalles que tiene un árbol, ¿ok? Así que si quieres aprender cómo se hace un árbol, quédate aquí. Bueno, para empezar a dibujar a nuestro árbol necesitamos ciertos materiales para que nos ayuden a dar ese efecto de realismo o cualquier efecto que tú busques. En este caso yo les voy a enseñar cómo hacer un árbol con estilógrafos y algunas plumas que tengo por ahí, para que vean que no se puede usar solamente con estilógrafos, sino que también con plumas de las que ocupas normalmente, ¿ok? Bueno, como pueden ver aquí tengo diferentes estilógrafos de diferentes puntos. Cada uno tiene un grado de tamaño, así que es lo que yo ocupo normalmente. Son pocos, pero te recomiendo que ahorres un poco en ello. O también puedes utilizar plumas de gel, como te estoy mostrando en este momento, que la verdad son bastante baratas y las puedes encontrar a un muy corto precio. Y para que te des una idea, aquí las estoy comparando con un estilógrafo normal y una pluma un poco más barata, para que te des cuenta que te puede dar el mismo efecto, o incluso a veces hasta resulta mejor comprarse una de estas que un estilógrafo tan caro. Mi recomendación es que si te compres un estilógrafo, aunque sea de .03, que es con el que yo empecé con esto de los estilógrafos. Hay de diferentes puntos para lo que requieras. Por ejemplo, si requieres rellenar un poco o hacer diferencia de tus líneas, puedes utilizar uno de .0 o .01, y hay de diferentes tamaños para que tú puedas ver la calidad del trazo, en donde es un poco más grueso y en el otro en donde es un poco más fino, ¿ok? Bueno, para comenzar a explicarles lo que en realidad necesitan saber para tener todas las bases para dibujar un árbol, es primero que lo analicemos, ¿ok? Aquí están viendo un dibujo rápido, en donde lo estoy dividiendo en secciones en donde van a ser un poco más claras de entender. Como pueden ver, obviamente son las partes que uno debería tener en cuenta al momento de dibujar, que es el tronco, la rama, el follaje del árbol y la raíz. Estos son pasos importantes, ya que si el árbol no cuenta con alguno de ellos, prácticamente se verá un poco distorsionado o no dará la forma de que es un árbol. A lo que también hay que añadirle la sombra, que la sombra es demasiado importante. Bueno, eso también es dependiendo de qué punto lo estés dibujando, pero yo te recomiendo que siempre se la hagas, aunque sea chiquita, por encima, porque esto te va a dar un efecto muy padre, ¿ok? En este video lo que vamos a hacer es la técnica de ashurado. Y en la técnica de ashurado, la verdad, recuerden que es entrelazar líneas, ¿ok? Para enseñarles bien lo que es un árbol, hay que decir este consejo súper importantísimo, que es que los árboles tienen forma de Y, como las que escribimos, pero de estas se van extendiendo en cada rama. Por ejemplo, pueden ver que están empezando desde el tronco y después se va extendiendo. Como pueden ver, aquí les estoy dando un ejemplo más claro, en donde iniciamos dibujando el árbol desde la parte del tronco y de ahí nos vamos desglosando con las ramas en formas de Y. Ahora lo que les voy a enseñar es un poco lo que deben de saber sobre un poco de profundidad, para que tengan ese efecto que quieren lograr en un árbol realista
con técnica de Ashurado. Recuerden que si este video llega a mucho apoyo, haremos la versión en grafito. Yo la iba a poner en este video, pero la verdad es que iba a ser demasiado largo, así que continuemos con esto, ¿ok? Lo que estás viendo en la imagen es un poco un ejemplo en donde dibujamos el árbol en una manera muy básica y te estoy señalando en dónde está el punto de vista a la que la mayoría de las personas observan al ver un árbol para distinguirlo, y esto es el punto central, ¿ok? Es como si dividieras tu árbol a la mitad y de ahí se desglosará toda la información que necesitas llevar para que tú puedas dibujar un árbol. Hay que dar esa sensación de profundidad para que el árbol no se vea un poco amorfo y sea más agradable de ver. En este punto estoy dibujando con un estilógrafo rojo en donde te estoy señalando con ejemplos claros para que no te quede ninguna duda y puedas dibujar tu árbol paso a paso. Lo que vamos a intentar con este ejemplo es dar una sensación de profundidad, y esto lo vamos a lograr como un punto de enfoque. En la fotografía el punto de enfoque generalmente es el punto central y, como te digo, se hace una sensación de profundidad a lo que está más lejano, y eso es un efecto de lejanía, puesto que en el punto central es donde concentramos mayor la vista y a los alrededores es en donde se va alejando. Esto lo podemos aplicar al dibujo de la siguiente manera. Como pueden ver, para dibujar un árbol necesitamos hacer líneas, ¿ok? Pero esas líneas necesitan ser de lo más grandes en el punto central e irse haciendo un poco más delgadas en los laterales para dar esa sensación de profundidad, ¿ok? Es lo que necesitamos, lo más básico que yo creo que es para, lograr la sensación. Y después de eso lo que vamos a hacer es irlo detallando poco a poco. En este caso es como si dibujaras pequeñas formas de U partiendo desde la línea a la otra en forma que parezca medio círculo. Aquí lo estoy adelantando un poco más para que des el ejemplo, y lo que tendrías que hacer es eso por cada ramita, podríamos decir, lo que tiene nuestro tronco del árbol. Pero vamos a lograr la sensación de profundidad con lo que ya te dije si dividimos primero un poco de líneas más grandes en el centro y las vas haciendo un poco más delgadas a los laterales, y esto lo vas detallando de la misma forma para que quede la sensación de profundidad. Para darle un efecto más padre, puedes empezar a sombrear un poco los laterales con un poco de ashurado. Recordemos que esto solo es interlazar líneas, solo tienes que rayar en donde creas que necesita un poco más de sombra, como aquí ya lo hice. Yo en este punto yo creo que le puse la sombra debajo, así que esto se va a ir difuminando, digamos, de una manera hacia arriba, y esto va a ayudar a que el árbol se vea un poco más realista, ¿ok? Así que recuerda eso. Ahora te voy a dar un ejemplo un poco más tridimensional, aunque no se vean un poco derechos mis trazos, pero se entiende el concepto. Estoy haciendo lo mismo que hice con el árbol, porque quiero que lo veas de una manera un poco más simple, por decirlo así. Si no has entendido el concepto anterior, es lo mismo. Imaginemos que el árbol es un rectángulo y que nuestro punto central es lo que está marcado de azul, y nuestro color rojo va a ser la lateral que va a generar el punto de profundidad. En este punto te voy a enseñar cómo es que se divide. Como puedes ver, hay un poco más de grosor en las líneas centrales, que es en donde estamos haciendo un acercamiento, digámoslo, porque no podemos ver a los laterales en una misma posición, ya que eso tendríamos que girarnos o buscar una posición correcta para dibujarlo. Ok, así que te dejo con el video para que veas cómo estoy haciendo los detalles del árbol y que veas la sensación de profundidad que se crea.
Ok, vamos a empezar de nuevo de lo más simple para empezar a aprender cómo dibujar las hojas de un árbol, ¿ok? Como pueden ver, lo que estoy haciendo primero es un ejemplo de un tronco que, como ya saben, primero es extender dos ramas centrales y de ahí se desglosan las Y que ya les había comentado anteriormente, y es lo que estoy haciendo en este momento. Pero para dibujar el follaje del árbol, lo que debemos de saber es que si tú eres una persona de paciencia, yo lo que hacía antes era básicamente hacer cada una de las hojitas como un poco de puntos, pero la verdad es que es demasiado cansado y no da un efecto tan padre como queremos, por lo que decidí investigar un poco más y estudiar un poco sobre el tema y observar varias imágenes de referencia para que pudieran explicarlo en este video, ¿ok? Al momento de que hagan las ramificaciones centrales, las dos que normalmente tienen los árboles, necesitamos dividirlo cerrando como un medio círculo entre el inicio de las dos ramas, como se muestra en el video, y aplicándole cierta profundidad a las ramas. En las ramas, como pueden ver, es lo mismo que hicimos antes, hacer líneas centrales y que de ahí se vayan haciendo la sensación de profundidad, haciéndolas un poco más delgadas del costado. Ok, ahora sí vamos a empezar con lo que es el follaje, y lo primero que deben de saber es que el árbol comúnmente está dividido por secciones de hojas, como cada rama tiene su montoncito de hojas. Eso es lo que vamos a intentar interpretar, y lo primero que vamos a hacer es hacer círculos en donde dividas esas secciones. Después de que hagas los círculos dividiendo las secciones, vas a hacer garabatos a los costados, pero no garabatos cualquiera, sino como que haciendo la silueta de la hoja por encima de los círculos. Ya que hayas aprendido esto, la verdad es muy fácil. Solo recuerda que tienes que hacer dividir las secciones, hacerlos en círculos, y esos círculos contornearlos de una manera no tan ordenada para que se vean las hojas. Y después de esto, lo que tiene que hacer y que da el efecto muy padre del follaje es hacer puros garabatos en la parte del follaje, pero eso sí, para que dé un efecto de profundidad y de volumen, tienes que sombrearlo aparte. Digamos que ya tienes tu contorno ya hecho en los círculos, y estos los vas a empezar a garabatear, pero obviamente si la tinta es negra se ve un poco desordenado, digamos, de esa manera, y no se aprecia a ver los segmentos que ya habías seccionado anteriormente. Por lo que tienes que hacer es empezar a sombrearlo con un asurado en línea diagonal, como yo lo estoy haciendo, pero para dar la sensación de que está dividida la sección del follaje, ya que si no lo dividimos no se va a apreciar los segmentos de cada rama. Imaginemos que solo dibujamos un círculo y a eso mismo hacemos el garabato y lo sombreamos, y no va a dar un efecto en donde cada rama tenga su propio conjunto de hojas y no se va a apreciar demasiado cómo está seccionado. Así que solo recuerda, para dibujar el follaje del árbol es hacer círculos dividiendo en las secciones y haciendo el contorno de una manera desordenada. Y para rellenarlo tenemos que hacer unos garabatos para dar la sensación de hojas. Después de esto hay que hacer un asurado básico, y ahí empezaremos a sombrearlo.
Cuando lleguemos a este punto en donde tengamos el conocimiento de cómo está constituido un árbol, que lo voy a decir por si no ha quedado un poco claro, ya que puedes regresar el video, pero en definitiva es eso, hacer un tronco central, dividirlo en dos ramas que se extienden, y de esas ramas hacer una Y en forma, pues dividir otras dos secciones de la rama que ya habías dibujado anteriormente, y así sucesivamente hasta que puedas construir una buena estructura de un árbol. Eso es lo primero que debes de saber para que los árboles no te queden amorfos. Y después de eso viene lo que es el detalle que ya explicamos, que es hacer líneas rectas, pero con la sensación de profundidad de alejamiento, ya que recuerden que a nuestro punto central deberíamos concentrar la vista en el centro del tronco, y de ahí empezar a hacer la profundidad con líneas más delgadas, ¿ok? Entonces es lo que debemos de saber. Y después de eso hay que saber cómo hacer el follaje, que es lo que acabo de explicar, que es un poco fácil para lo que ustedes creían, porque yo también cuando lo aprendí creía que era un método difícil, pero con la práctica lo puedes ir mejorando. Y lo que estoy haciendo en este momento ya es un dibujo de un árbol, en donde les estaré enseñando, o más bien se está mostrando cómo es el proceso que hacemos. Como pueden ver, no hice unos trazos tan definidos para hacer la silueta del árbol, ya que lo quería ir construyendo poco a poco, porque si es una línea gruesa y contorneada, digamos, de esa manera, yo creo que se pierde un poco el efecto que queremos dar y no se ve tan realista. Un truco que les puedo dar para dibujar árboles es que traten de ser un poco más groseros con el trazo, ya que como es un árbol tiene demasiadas grietas, tiene demasiados detalles, y eso es lo que me encanta de dibujar árboles, que puedes hacer tú uno. De hecho, los que están viendo yo los estoy inventando, pero un factor que es importante de señalar aquí es que el material, recuerden que el material que utilicen es fundamental para el efecto que quieran dar en sus dibujos. Y como ya lo mencioné, ustedes pueden comprar estilógrafos, o en este momento yo estoy utilizando una pluma de gel, de esas que están demasiado baratas, más que un estilógrafo, y me da un efecto demasiado padre, y creo que es la misma graduación de un punto, y esto da un mejor efecto al momento de hacer las líneas delgadas, ya que digamos que hacemos un árbol con un mismo estilógrafo, que se puede. Pero si solo te alcanza para comprar uno, o no tienes el material suficiente, te recomiendo que si vas a comprar tu primer estilógrafo, escojas uno de una graduación media, tirando a fino y un poco a grueso. Esto puede ser con dos tipos: el .03, el 0.3 creo. El 0.3 es un punto demasiado agradable, que es el que empecé a dibujar y se me fue dando la técnica para hacer estos detalles, y el 0.5, que es un punto demasiado intermedio y creo que si te compras alguno de esos dos puedes dar un efecto bastante padre, pero lo que yo recomiendo es el 0.3 para que puedas dar detalles un poco más definidos y tus dibujos se vean muy chidos, ¿ok? Otro material que estoy utilizando, que lo puedes combinar y hace pues bastante conjunto, es un marcador negro para dar esas sombras intensas, ya que digamos que queremos ahorrar material, y si vamos combinando esos materiales podemos dar el mismo efecto, pero hay que cuidar mucho el punto, eso sí, ya que ese punto que estoy utilizando en el marcador es demasiado grueso, y hay algunas secciones en donde se ve una línea recta que le quita un poco de frescura al dibujo, porque esas líneas tienen que terminar en forma de punta, y con un estilógrafo un poco más fino vamos a ir dando esa forma, ¿ok?
Ok amigos, en este punto lo que estoy haciendo es hacer un árbol, pero con un diferente material, y es una pluma o bolígrafo que todos podemos conseguir y que es demasiado barata, para enseñarles que se puede hacer lo mismo con un bolígrafo. Pero lo que les puedo decir en mi experiencia, al momento de que estaba dibujando con los estilógrafos y después a cambiarme con el bolígrafo, puedo decirles que me sentí un poco más, podríamos decirlo, un poco más inmóvil al momento de dibujar con la pluma, ya que al estar acostumbrado a dibujar con el estilógrafo, en donde libera la tinta de una forma un poco más fluida que la pluma y no tienes que hacer tanta presión para lograr el efecto que quieres. En la pluma sí tienes que aplicar cierto pulso para que tengas un poco más de intensidad, pero eso creo que termina cansando un poco. Y es chistoso porque cuando no tenía estos materiales recuerdo que dibujaba con esto y se me hacía demasiado fácil, y eso me abrió los ojos para decir que debo empezar a mejorar un poco en el bolígrafo. Pero esto es un segmento para que vean que se puede hacer lo mismo, se puede lograr el mismo efecto que ya les expliqué con los estilógrafos, siempre y cuando sepan manejar bien el ashurado. Si quieren aprender pueden buscar videos de ashurado o tramado, que estoy considerando en hacer uno para esta semana o la otra. Pero también voy a subir la segunda parte en donde les enseño a dibujar con un lápiz de grafito, ya que no es la misma forma hacer estos materiales, porque dibujar árboles con grafito tiene un poco más de... tiene otros conceptos que debería explicaros en otro video. Así que si en este video tiene mucho apoyo, próximamente lo estaré subiendo muy pronto, el video de cómo dibujarlo con lápices de grafito. Bueno amigos, para terminar este video les dejo un fragmento de cómo se dibuja un árbol a lápiz. Pero recuerden que voy a subir el video próximamente de cómo se dibuja con lápices de grafito, porque es un método distinto, pero sí conserva ciertas cualidades de las que ya les expliqué en este video. Así que recuerda que si te ha gustado el tutorial, que fue demasiado largo, yo creo que traté de explicarme lo mejor que pude. Sí considero que es mejor que el otro video, el que anteriormente habíamos subido. Así que espero que dejes tu like, eso da mucho apoyo al canal. Y si te gusta este video y quieres próximos videos así, te recomiendo que te suscribas, ya que estamos siendo constantes con los videos de dibujo. Y recuerda que si te gusta dibujar, este es tu canal. Así que bueno amigos, creo que eso ha sido todo. Y se me olvidaba, si quieren ver un poco más de mis dibujos o noticias de este canal, visiten nuestra página de Facebook, el link está en la descripción. Y si me escucharon un poquito raro es porque ando enfermo, así que discúlpenme por eso, aunque creo que me salió la voz un poco más varonil, pero ni modo, ok. Así que bueno, nos vemos hasta el siguiente video.